Espíritu nihilista es el tema que nos fue asignado para esta mañana. Y quiero comenzar diciendo que en este mes de noviembre, el Senado de la República en México aprobó despenalizar el uso lúdico y medicinal de la marihuana. Ya estaba en algún proceso, pero ahora el Senado, todavía falta el Congreso, pero el Senado ya lo aprobó. ¿Cuántos escucharon esta noticia? Amén. El uso y consumo de la marihuana en toda la República. Amén. ¿Cómo hay cosas, hermanos, que en un tiempo a nosotros quizás nos desagradaron y que después o ahora ya no pensamos igual? Eso es lo que ha sucedido con esta ley. Hay cosas, de verdad, esto era algo que se reprobaba y ahora se puede muy libremente, ¿verdad?, de aprobarse en su totalidad esta ley, pues muy libremente se puede entonces hacer uso de algo que antes se reprimía. Hay cosas que desagradan, hay cosas que se redefinen, nos redefinimos. Hay cosas que hoy día, ¿verdad?, simplemente no las redefinimos quizá, pero decimos es tu derecho. Y con eso, ¿verdad?, implica un cambio de pensar, un cambio en la sociedad. Entonces, si queremos hablar de algo que queremos cambiar, podemos decirlo, vamos a redefinir, vamos a darle otra vez el significado de qué quiere decir eso, y se cambia. Hay cosas, ¿verdad?, que simplemente antes eran penalizadas y decimos las vamos a despenalizar. Y hay otras más en las cuales decimos es tu derecho. Tienes derecho a eso. Entonces no debes sentirte mal. Tú puedes pugnar por ello. Tú puedes hacerlo. Tú puedes procurarlo. Es tu derecho. Y antes, ¿verdad?, mirábamos mal algunas cosas y hoy decimos es mi derecho. Entonces las procuro. Pero antes, ¿verdad?, quizá yo señalaba y no aprobaba. Pero ahora, como se me presenta de una manera diferente, la acepto. Es mi derecho. Y esto, el escuchar la definición otra vez o el despenalizar, entonces ahora nos aplaca la conciencia. Ahora decimos, pues es que no es malo. Y los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿verdad? ¿En cuál vamos, hermano López? Los centennials ya ahora, ¿verdad? Ya no millennials, ahora los centennials, ya la siguiente generación. Ahora dicen, ya no es malo. Eso en tus tiempos, papá. Ahora en mis tiempos ya no es malo. Entonces antes era pecado, ahora ya no es pecado. Hay cosas que creía, ¿verdad?, que debía dejar, debía conducirme de cierta manera, pero en esta sociedad moderna y ahora en estas generaciones dicen, no, ya no. Y también soy cristiano. Aleluya. Entonces la sociedad va cambiando. La Biblia no cambia. La palabra de Dios y lo establecido por el Señor y las leyes divinas siguen siendo las mismas. Siguen todavía en vigor. Dios es el mismo. Dios todavía está en su trono y está en control y está juzgando y va a juzgar todavía. El hombre puede hacer lo que bien le parezca con sus leyes terrenas, pero las leyes de Dios no han cambiado. Y dice en Jeremías 24:50, esto lo acabo de agregar, no lo van a proyectar, pero dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Y hay algunos que están en ese punto intermedio, es que ni malo ni bueno. Entonces, espíritu nihilista.
¿Y qué es el nihilismo? Nihilismo, hermanos, es simplemente un principio filosófico, es una corriente filosófica que está muy viva en nuestros tiempos. El nihilismo, el pensamiento nihilista. Y esto simplemente lo que dice es que niega toda creencia, niega toda autoridad religiosa, autoridad política, autoridad moral, lo establecido, la moral establecida hasta este tiempo, lo niega. Contra los gobiernos se opone también y va contra los gobiernos. El nihilista, el de pensamiento nihilista hace esto, niega toda creencia y rotundamente niega la existencia de Dios, y es todavía tan blasfemo en su manera de pronunciarse que dice: yo existo, Dios no existe. Sorpresa cuando deje este mundo. El pensamiento nihilista dice: no, Dios no existe, yo no creo en Dios, yo soy Dios si yo quiero. Aleluya. Ese es el espíritu que está cobrando mayor fuerza en este tiempo, hermanos. El que se opone a lo establecido, el que se opone, ¿verdad?, a Dios y niega. El más fuerte nihilista alemán es uno de apellido Nietzsche. Expone y expuso, ya está preparándose para dar cuentas a Dios, ya falleció. Lo que no me mata me hará más fuerte, dijo. Yo puedo probar de todo. No hay ley, nadie me lo impide. No hay Dios, entonces yo puedo hacer. No existe Dios, y como Dios no existe, yo puedo barrer mi moralidad como yo quiera. Yo puedo crear otro estándar moral al que yo quiera. Yo puedo sujetarme a mis propias leyes y yo las invento. Y decía este hombre, y este pensamiento que él tenía, y decía: Dios no existe y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y esto es lo que está aconteciendo hoy, hermanos. Y decía este hombre: las leyes las hago yo hago mis propias leyes, porque si no creo mis propias leyes, el mundo me va a imponer sus leyes, entonces yo debo imponer las mías. Esto es lo que está cobrando bastante auge hoy día, y para cuando Cristo venga, este espíritu va a estar muy fuerte. Lo establecido, ¿y qué es lo establecido? Lo establecieron los antiguos, ya no compete. Y dicen la historia, ¿y qué es la historia? Es algo anticuado, ridículo, es algo que no, hay que establecer, hay que crear nuestra propia historia, hay que hacer nuestra propia historia y hay que vivir como nosotros querramos. Nuevas leyes o sin leyes. Y se opone partiendo del punto que Dios no existe. Entonces, hermanos, esto es lo que los jóvenes le van a preguntar a usted en su casa, papá, mamá. Te van a preguntar. ¿Por qué? Porque este espíritu está cobrando auge. Punto primero. Cuando el hombre es rebasado por su maldad, despenaliza. La maldad cobra más auge, la maldad se va multiplicando. Entonces el hombre dice: espérense, ya las cárceles están llenas. Ahora esto que era malo ya no lo es. Despenaliza. ¿Y el cristiano en dónde está? Y nuestras leyes divinas, y el nihilista dice: no, ni las leyes de Dios cuentan ahora, yo las creo. Entonces se despenaliza algo que antes se condenaba. Esdras 7:26 dice: y cualquiera que no cumpliere la ley de Dios y la ley del rey, amén, la ley del gobierno, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Entonces debemos obedecer nosotros las leyes y a nuestros gobernantes. Sí, amén.
por Dios fueron puestas. Amén. Debemos orar por ellos en todo tiempo. Debemos obedecer y sujetarnos. Amén. El pensamiento nihilista no va con nosotros. El espíritu nihilista que se opone a todo esto no debe de ir con nosotros. No debe de estar con nosotros. ¿Por qué? Porque no va a terminar bien quien haga así. Va a estar delante de lo que niega un día Dios. Va a estar delante de Él y le va a rendir cuentas. Va a rendir cuentas cuando públicamente aquí en la tierra dice: yo no rindo cuentas a nadie. Sí, a Dios le va a rendir cuentas un día. No importa tu pensamiento, no importa tu filosofía, no importa lo que tú digas, no importa la historia que tú quieras crear, el legado que quieras dejar, vas a rendir cuentas a Dios. Cumplir con Dios y cumplir con el gobernante, cumplir con Dios y cumplir con el rey, cumplir con las leyes morales, eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando estamos viviendo tiempos en que pareciera que el azote llega, qué difícil es. Pero, ¿qué hacemos entonces cuando el azote llega a nuestras vidas? Y sentimos como si Dios conspirara con los malos contra mí. ¿Qué hacemos entonces cuando el justo es el que padece y es castigado? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se siente entonces el Hijo de Dios cuando está haciendo bien, pero todo lo demás se opone a su vida y a su felicidad? Es difícil entonces cuando sentimos que Dios conspira con el malo contra de ti. ¿Cómo te hace sentir? Porque el malo prospera. Y porque yo que procuro el bien, sufro. Entonces, esto puede ser muy fuerte para el pensamiento de la hija de Dios. ¿Por qué? Porque sientes que el nihilista va ganando terreno. El espíritu nihilista latente susurra y dice: el que tiene un porqué puede con cualquier cómo. Aleluya. Y sale adelante y prospera y busca respuestas, y para él le es suficiente lo que encuentra, dejando a un lado a Dios. Y el Hijo de Dios se encuentra en este dilema en el cual el espíritu que es contrario se ve que va gobernando aún más. Para cuando el Señor venga, este espíritu que es contrario va a estar más fuerte. La iglesia va a seguir siendo cada vez un poco más oprimida. Sí, todavía no estamos ahí, gracias a Dios. Todavía podemos reunirnos, gracias a Dios. Todavía en México tenemos esta libertad de culto, gracias a Dios. Dios bendiga a nuestros gobernantes y oremos siempre por ellos. Pero el espíritu este que es contrario va ganando a la nueva generación. Punto número 2. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma, dicen en psicología. Algo sucede y lo niegas, y entonces hay un margen ahí del cual no vas a pasar. Porque sí sucedió, es la realidad, pero tu mente lo está negando, entonces te somete y no pasas de eso. Pero es cuando aceptas las cosas, cuando aceptas lo que ha llegado a ti, que entonces sucede en ti una transformación. Entonces no es en el negar,
No es en el negarnos, no es en el cegarnos a no ver o a no querer entender que así está la realidad y así están las cosas, y voy a buscar a Dios y voy a buscar ayuda en el Señor, y Él va a ser mi refugio y Él va a ser mi torre fuerte. Pero cuando negamos que algo está mal, y sí es, que no está corriendo de la mejor manera en mi vida y no me está yendo tan favorable, y negamos algo que sucedió, no podemos enfrentarlo, no podemos aceptarlo y no podemos sanar de eso. Pero cuando uno lo acepta, entonces sucede la transformación. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. En otros tiempos jamás le hubieran llamado a una joven amargo. Hoy día ya hay. En otros tiempos jamás los jóvenes hubiesen hablado de las tinieblas. Hoy día dicen: oh, es que son atractivas las tinieblas. Llama, lo oculto. Ajá. No es tan malo, dicen. Y a lo malo le llaman bueno, y van cambiando y se van sujetando a tinieblas en lugar de luz. En otros tiempos no hubiera sucedido esto, pero está sucediendo ahora. A principios de este año 2020 hubo una pareja que tuvieron su bebé, todo bien, y luego fueron al registro civil y dijeron ellos: queremos llamarle Lucifer. Ese es el nombre que yo quiero, dijo el papá. Y la mamá también apoyó. Dijo: ese es el nombre que nos gusta para nuestro hijo, Lucifer. Queremos nombrarlo Lucifer. En otros tiempos, jamás hubiera cruzado la mente siquiera de nombrar a su hijo Lucifer. Pero hoy día, porque el espíritu entonces va cobrando auge, de negar lo que antes era malo, de ahora llamarle a las tinieblas luz. Y esta pareja fue a tratar de registrar, y el que estaba ahí, ¿verdad?, el que les atendió, dijo: no puedo ponerle yo a tu bebé, es una criatura hermosa, inocente, ve, ¿cómo le vamos a poner el nombre del príncipe de las tinieblas? ¿Qué están no, ¿cómo pensar eso? No le vamos a nombrar Lucifer a este bebé. Y se negaron a darle este nombre, y entonces se creó una lista de nombres de los cuales no pueden las personas pedir para nombrar a sus hijos, y Lucifer y Hitler están en esta lista. El espíritu nihilista que niega y se opone a las cosas. Y todavía llegaron más allá y decir, ya tenemos hasta trajecitos. Ustedes pueden verlos ahí, hermanos, en el internet. Hasta trajecitos muy rojos con sus cuernitos y su colita para ponerle al bebé Lucifer. Amén. Imagínese el trauma que hubiera recibido de joven. Imagínese a dónde lo arrojaban para creer él como un hombre maduro. Imagínese a todas las tinieblas que se iba a someter por creerse su nombre, por buscar algo, por buscar en las tinieblas, por buscar en lo malo, porque ahora lo malo es bueno. Ya no es tan malo. Ese es el espíritu que está gobernando. Ya no es amargo. Ahora lo amargo sabe bueno. Aleluya. Ahora las tinieblas no está tan mal y la gente procura.
las tinieblas y busca, y hay quienes buscan, y todo esto va a ir creciendo conforme vayan pasando los tiempos. Solamente aquel que no quiere verlo no mira. Que estamos viviendo malo y bueno, luz y tinieblas, una cosa por otra, amargo y dulce, una cosa por otra. Y estamos en estos tiempos. El espíritu que es contrario está en medio nuestro. Punto número 3, la negación. Es la distorsión de las cosas y de la realidad. Entonces, quienes van creyendo a este espíritu van negando la realidad, van distorsionando la realidad, la verdad. La van distorsionando de tal manera que ahora ellos mismos la aceptan así, distorsionada y mal. Y ahora lo aceptan, lo creen y lo viven. La negación entonces no es la solución. El ir contrario no es la solución. Jeremías 5:12 dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni hambre. No sé si usted ha escuchado de personas que dicen, mi infierno está aquí en la tierra y cuando yo muera voy a la gloria. ¿Por qué? Pues porque así yo lo creo y así yo lo voy a vivir. Y así es. Grandes sorpresas se van a llevar. Grandes sorpresas se va a llevar el que niegue lo que realmente es. El que distorsione hoy día de la realidad que la Biblia, que no cambia, nos enseña que la palabra de Dios, que es inmutable y permanece y va a seguir y va a estar por siempre, nos dice cuál es la realidad. ¿Y cómo es entonces negar a Dios? Negar a Dios es negarle de palabra, es negarle tomando esta postura, sí, para muchos. Es negarle en tu creer para muchos. Negar a Dios es decir que Dios no existe. Pero también nosotros negamos a Dios, que sea Dios en medio de alguna situación o problema que llega a nuestras vidas. Negamos a Dios de muchas maneras. Negamos a Dios cuando estamos pasando por una situación que cuesta mucho dinero y que no tenemos una hospitalización. Y que pensamos, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a salir o cómo Dios te va a sacar? El Hijo de Dios dice, Dios, a ver cómo me sacas, pero yo sé que me vas a sacar, yo sé que voy a estar. Niegas a Dios cuando crees más en lo palpable y lo que tienes, lo tangible y lo que ya está ahí. Es que tengo mis ahorritos, voy a estar bien. Entonces ahí está tu fe. Niegas a Dios cuando no hay y entonces te enfermas porque no hay. Niegas a Dios de diferentes formas cuando dudas en que puedes salir adelante aunque no tengas los medios ni el conocimiento ni a esta persona a tu lado. Niegas a Dios. Negamos a Dios cuando no le damos todo nuestro ser para que Él gobierne. Negamos que Dios existe. Negamos la existencia de Dios cuando yo hago y yo obro y yo opero y yo digo antes de preguntarle a Dios todas las cosas. Negamos a Dios y negamos entonces por nuestra conveniencia. Y las personas niegan a Dios. ¿Por qué? Porque es mejor negar que Dios existe para de esa manera no esperar en mi mente que voy a recibir un castigo. Si el hombre niega la existencia de Dios, entonces piensa, no va a ir al infierno.
Si el hombre niega que Dios existe, piensa, no, Dios no me está castigando y Dios no me va a castigar. Niegan a Dios por buscar acomodar su pecado para no cambiar. Niegan a Dios. Negar a Dios. Y negar a Dios es ir en contra de Él. Cuando trato de invalidar el mal que merezco, mejor niego a Dios. Para que no me suceda. ¿Cómo puede existir Dios? Dice el nihilista. Y si existe y Dios es bueno, ¿por qué me va a castigar? ¿Por qué me va a hacer que sufra en el infierno? Entonces yo dudo que sea bueno. Entonces yo dudo que sea Dios. Dice, y niegan a Dios. Para negar el castigo que merecen, niegan a Dios. Ese es el pensamiento de hoy día. Ese es el pensamiento, hermanos, el cual está cobrando fuertemente a nuestros jóvenes, los está arrastrando. Y dicen, es que ahora, como tú crees, es muy anticuado. Ahora hay otra ola. Negar. Las personas niegan y es en la mente el mecanismo de defensa. Las personas niegan que algo ha sucedido y poner una barrera para protegerse del dolor que les causa. Entonces es mejor negar. Niegan y que saca la verdad. La negación, hermanos, saca la verdad del inconsciente. Y decía Freud, existe en la conciencia. Entonces, algo sucedió, sí, está en tu conciencia. Ahí sucedió, sí sucedió. Ahí lo tienes registrado. Sí pasó y está ahí. Lo que sucede es que lo bloqueaste en tu inconsciencia por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque el dolor que te causaba. Pero sí sucedió y está ahí. Y una vez que aceptamos lo que sucedió, entonces podemos comenzar a sanar, podemos enfrentar, podemos entonces procurar el cambio en nosotros. La aceptación llega. Entonces, hermanos, no es con negar las cosas o negar a Dios, es aceptando que pecamos, aceptando que hicimos mal y procurando con todo temor y temblor venir a los pies de Cristo y decirle, Dios, perdóname por el mal que hice. Perdóname porque en este tiempo no sé qué estaba pensando, me aparté de ti, hice mal. Perdóname, Señor. Sí hice mal. Sí pequé. Sí te ofendí. Debes aceptarlo y debes decírselo a Dios para que entonces venga el perdón. No es en el negar. Esto es el espíritu moderno tratando de bloquearte, tratando de que no sanes, tratando de seguir dañándote y de mantenerte en esa posición, en ese lugar por muchos años más, y no estás sano y no has recibido el perdón de Dios. Conscientemente niego a Dios en algo en mi vida para evitar su castigo. No lo hice. No pequé. Conscientemente. No fui yo. No lo hice. ¿Por qué? Porque en tu conciencia no quieres ser castigado. No quieres que Dios llegue con la vara. No quieres recibir el castigo. Entonces pones una barrera, te bloqueas, lo niegas, y una vez que empiezas a negar eso, entonces empiezas después una cadena. Empiezas a negar otras cosas para tapar esto, para bloquear aquello.
Ajá. No es con la negación, el espíritu nihilista de negar, de oponerse, entonces va cobrando también vida latente dentro de ti. Punto número 4. Hay quienes conocen a Dios, pero lo niegan por el espíritu nihilista moderno que hay en ellos. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces profesan conocer a Dios, pero están reprobados en toda buena obra. Aleluya. No tienen obras buenas, no hacen obras buenas, no procuran el bien. Entonces tienen este espíritu opositor. Sus hechos dicen conocer a Dios, pero sus hechos hablan de que no lo conocieran y hablan de que niegan a Dios. No testifican con sus hechos. Sus obras todas son reprobadas. No sé si conoce personas que no se congregan, no tienen pastor, no viven una vida de buen testimonio y dicen, yo le sirvo a Dios a mi manera. Ese es el espíritu nihilista. Nueva manera de servir a Dios. Es como yo lo hago. Yo sirvo a Dios cuando yo puedo, en mi casa, no necesito congregarme. Es un espíritu que se opone. Es un espíritu contrario. Y ya lo tiene. Y dice, yo estoy bien. Y no debes juzgarme, yo también sirvo a Dios. Aleluya. Entonces este espíritu ya cobró a esta persona también, porque con sus hechos niegan la existencia de Dios, pero profesan con la boca que le conocen. Cuando eres reprobado y no aprobado por Dios en todas tus obras. El nihilista se justifica diciendo, siempre hay un poco de locura en el amor, pero siempre hay una poca de razón en la locura. Y dicen, yo amo a Dios a mi manera, pero ¿y quién no actúa locamente de vez en cuando? Es exactamente el pensamiento nihilista. Profesa, pero se opone a Dios, se opone a que Dios puede reprenderle y a que debe servir a Dios conforme lo establecido. Concluimos diciendo, las nuevas ideologías rebajan a Dios a un nivel de hombre con errores. Fíjese, hermano, hasta dónde llega. Y elevan al hombre a un nivel de Dios para no ser ellos castigados por sus pecados. Negar y viven así, negando y cambiando las cosas que no les gusta y no les parece, y se oponen a todo. Es que no quiero, es que no me gusta, es que yo pienso diferente, es que también yo tengo mi opinión. Ajá. Y el espíritu moderno del nihilismo entonces va cobrando una vida más, un joven más, una persona más, y se aparta de Dios. Una cosa es cierta, Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada, no es nadie. Nosotros necesitamos de Dios, basta de filosofías humanas. Nosotros debemos, hermanos, rendir culto al Creador, porque Él nos formó y nos hizo, y un día daremos cuenta al Señor. No importa lo que Nietzsche haya dicho y todo su grupo de filósofos. No importa lo que Freud haya pensado y haya escrito, hombres pecadores y bajos, sin moral. Pero tenían un estándar de moral diferente, decían ellos, distinta.
Están esperando para rendir cuentas a Dios estos hombres. No importa cuántos libros hayan dejado y que ahora cae en manos de jóvenes inocentes y leen estas barbaridades de pensamiento, de moralidad corrupta, hermanos, de hombres, hermanos sin piedad, hombres malvados, hombres, hermanos, depravados en todo el ámbito de la palabra, en toda la extensión de la palabra, hermanos, totalmente inmersos en las tinieblas, y escribieron estos libros blasfemos y ahora caen en las manos de los jóvenes y dicen: yo creo como este pensamiento cree y como se dicta. Y debemos nosotros como iglesia, hermanos, no de que esto viene de Dios, no hay bueno ni hay malo, y no voy a decir ni bien ni mal. Debemos decir de la verdad que es en Cristo, y debemos hablar y oponernos a las tinieblas, llevando la luz del evangelio del Señor, y debemos llevar la dulzura de Cristo y el aroma de Jesús con nosotros a donde vamos, no abrazando el espíritu contrario a Dios. Y esto está cobrando auge. Pero todos un día daremos cuenta al Señor. Si hoy llamas a las tinieblas luz, si antes te alarmabas de algunas cosas que tú jamás hiciste y ahora toleras, cuidado. Tú nunca mencionaste esas palabras. Tú siempre guardaste una reverencia, un límite. Siempre te condujiste. Y ahora estás tolerando algunas cosas con tu hija o con tu nieta o con tu hijo. Entonces, ten cuidado. Porque estás aceptando un poco de amargura también ya. Estás aceptando un poco de tinieblas también ya. Estás abrazando esta nueva corriente, y puede no solamente llegar a tu casa, invadir toda tu casa, sino tu vida y todo lo tuyo. Ten cuidado. Las cosas que antes tachabas y decías: eso jamás, y ahora lo aceptas, y ahora lo vives, y ahora lo promueves, y ahora lo toleras, y ahora dices: no es tan malo. Recapacita, no te niegues. Has cambiado y has aceptado, y antes te oponías y ahora lo has abrazado. Son otros tiempos, son tiempos en los cuales el espíritu que es contrario a Dios va ganando auge. Estoy de acuerdo. No es negando el pecado que vamos a librarnos del pecado. No es negando y diciendo: ya no es pecado, que ya va, todos vamos a ser santos y todos vamos a irnos con el Señor. El que niega su pecado no prosperará. Reconoce a Dios en tu vida en todo siempre. Si hoy estás muy cómoda en tu casa, donde ya se practica pecado, ten cuidado. Estás dejando entrar un espíritu contrario que se opone a lo de Dios. Y si este espíritu también entra en tu vida, te vas a quedar. Debemos oponernos, hermanos, a lo que se opone a Dios. Y debemos seguir predicando de la luz del Señor allá afuera en las tinieblas, donde mucha falta hace. Y debemos ganarlos y no dejar que ellos nos ganen a nosotros. Y debemos nosotros, hermanos, promover las cosas de Dios y la buena moral y el buen estándar. No haciendo una revolución en contra de lo establecido por Dios. Porque ese es el espíritu que gobierna y que cada vez va a estar más fuerte. No solamente en la sociedad, en la juventud, en las escuelas también.
y metiéndose en los hogares cristianos y en las iglesias también. Es que antes se predicaba de la santidad y ahora ya no, ya es obsoleta, sí, despenalizada. Despenalizada la santidad. No, hermanos, todavía Dios pide santidad a Jehová. No me niegues con tu vestimenta, no me niegues con tu rostro, no me niegues con tu cabello, no me niegues con tu hablar, no me niegues con tu comportarte, no me niegues, dice Dios, no me niegues. No me niegues cuando hablas, no me niegues cuando no hablas, cuando estás presente. Únicamente no me niegues como te ves. Dios no cambia. Amén. Y el espíritu nihilista que está, hermanos, cobrando hoy, que Dios nos va a guardar de él, Dios nos va a librar de él, pero debemos nosotros hacer nuestra parte. Amén. En el nombre del Señor. Puestos en pie, hermanos.